Hola amigos, bienvenidos a Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud, CITS, el programa donde todos podemos aprender algo nuevo. En el mundo del deporte, cada segundo cuenta, cada impacto, cada entrenamiento, cada decisión puede marcar la diferencia entre la victoria y una lesión irreversible. El día de hoy hablaremos de la tecnología wearable, el monitoreo y los biomarcadores y cómo estos están revolucionando la forma en que cuidamos la salud cerebral de los deportistas. Porque detrás de cada jugada en un campo de juego hay ciencia, hay innovación y debe haber prevención. Y para hablar de ello nos acompaña el día de hoy un experto que ha dedicado su carrera a entender cómo el cerebro realmente responde al impacto, cómo se mide y cómo la tecnología puede salvar vidas dentro y fuera de un campo. Nuestro invitado de hoy es el Dr. César Chávez García, médico certificado en lesión cerebral por la Brain Injury Association of America y líder en innovación, educación e investigación aplicada en emergencias, neurociencias y medicina ética. El Dr. Chávez es fundador del programa de emergencias de conmoción cerebral PECC, primero en su tipo en América Latina, y director del INRED, Innovation Research and Education, una plataforma que impulsa la transformación de los sistemas de salud a través de la ciencia y la tecnología. Indudablemente también es un apasionado del deporte, ha llevado su experiencia médica a disciplinas como el fútbol americano, el béisbol, el boxeo, promoviendo la seguridad, la prevención y la salud desde una visión humana y científica. César, te agradezco muchísimo tu amable aceptación a platicar con nosotros este día sobre tu experiencia en este campo que es tan fundamental, que es el cerebro, ¿no? Ese órgano tan vital que nosotros tenemos y que, como todos hablamos, es el cerebro. Este es el cerebro, pues es el que dirige prácticamente todo, ¿no? Entonces, yo al menos así lo entiendo. Entonces, pero antes de comenzar a entrar a esta parte del cerebro, sí me gustaría preguntarte, y antes de hablar de la tecnología y la ciencia y todo lo que se ha desarrollado para la prevención y los tratamientos sobre las lesiones cerebrales, te quería preguntar, ¿qué es lo que realmente te lleva a ti a estudiar medicina? ¿Qué es lo que te lleva y te interesa específicamente por estudiar la lesión cerebral o estudiar todos los aspectos que conllevan en nuestro cerebro? Muchas gracias, Marco, gracias por la invitación. La verdad es que justo comunicar de una manera diferente la ciencia es un paso muy importante, porque es la manera en la que podemos llegar a toda la población y a todas las personas, y que no se quede solamente en profesionales de la salud o en profesionales en la ciencia, que llevan la ciencia, investigadores, que escriben artículos, que escribimos libros. Estos podcasts, esta manera de comunicar a la población es sin duda la manera más eficaz de hacer una prevención que tanta falta nos hace. A ver, nunca, siempre me hacen la pregunta de ¿por qué estudiaste medicina? Sinceramente no lo recuerdo, o sea, tampoco recuerdo haber tenido como esa disyuntiva entre qué estudio. Quizá fue algo muy natural, ¿no? O sea, fue algo de decir, a mí me gusta la medicina. Quizá porque, a ver, mi acercamiento con el área de la salud fue a través de la Cruz Roja. Empecé yo, ingresé a la Cruz Roja cuando yo tenía 9 años, en un grupo que se llama Juventud, que es como los Boy Scouts de la Cruz Roja. Son niños donde forman a los futuros dirigentes de la Cruz Roja. Y después me formé como paramédico. Una cosa me fue llevando a otra, entonces nunca tuve como detenerme a reflexionar si quería estudiar algo de ciencias de la salud y por supuesto medicina. Entonces me formé como paramédico, y antes de estudiar medicina pues yo ya tenía contacto justo con todo el área de la salud. Sí, y después
pues ya, simplemente seguí ese camino, estudié medicina y me dio por estudiar un poco el cerebro, adentrarme en el cerebro. No soy mi especialidad no es la neurología, sino más bien son las urgencias médicas, lo que le he dedicado gran parte de la medicina crítica en mi profesión. Sin embargo, siempre me ha apasionado el estudio del cerebro, como bien lo comentas. Sí. Y de pronto pues, le encontré el sentido con el deporte, ¿no? Soy un apasionado del fútbol americano especialmente y del béisbol. Y entonces, pues el ver de pronto que hablaban en la televisión de protocolos de conmoción y las lesiones cerebrales en el deporte. Y curiosamente tuve la oportunidad de llevar un periodo de formación en Pittsburgh, en la universidad, en el centro, en la Universidad de Pittsburgh. Uh-huh. Pues además fui a ver un partido de fútbol americano de mi equipo, que son los Pittsburgh Steelers. Los Steelers, sí. Entonces, pues de ahí como que se hiló. Entonces empecé a meterme en el tema de la conmoción cerebral. Y después hubo ahí un evento que fue como decidir, porque era un área que es un área hoy, desafortunadamente todavía, que en México y en muchas partes del mundo y de Latinoamérica particularmente ni siquiera se toca, ¿no? Cuando las lesiones cerebrales especiales, las de conmoción cerebral, son prácticamente el 85% de todas las lesiones cerebrales, sí, ¿no? Entonces estas que son leves, pues difícilmente les ponemos mucha atención y a veces hasta iatrogénicamente pensamos que se van a curar solas. Entonces había y hay un déficit importante en el conocimiento y más la estandarización, porque justo la evaluación neurológica es una de las evaluaciones que debe de hacerse, siempre he dicho que se debe hacer con mucha pulcritud y además seguir lineamientos muy específicos, uh-huh, ¿no? O sea, si tú te brincas un paso del primero el C en lugar del A, eso puede hacer que toda la evaluación se complique. Es como la evaluación psicológica, ¿sí? ¿no? Tienes que ir abriendo para entonces pues llegar a un diagnóstico certero. Claro. Entonces eso era muy heterogéneo. Sí. Entonces decidí empezar a estudiar justo el cerebro y tratar de estandarizar para atender mejor a los pacientes que sufren lesiones cerebrales. Entonces así es la historia muy resumida. ¿Y hubo un antes y un después para llegar a este punto de interesarte específicamente en el cerebro? Sí. Y en el deporte, desde luego, ¿no? Sí, alguien muy cercano a mí estaba entrenando equitación. Uh-huh. Entonces se cayó. Wow. Se cayó del caballo, se golpeó en la cabeza aún con el casco. Se levantó y se llevó las manos a la cabeza y fue con su mamá y le decía: me siento mareado, me siento raro, siento que la cabeza como si la tuviera muy grande y veo las cosas diferentes. Entonces la mamá se preocupó, no supo qué hacer, le dijo al entrenador de equitación, tampoco supo qué hacer. Lo que hicieron mejor fue llamarle a una ambulancia y llegó la ambulancia. Y los paramédicos estamos muy acostumbrados a ver lesiones graves, ¿no? A ver traumatismos craneoencefálicos severos, a ver sangre, a ver accidentes graves. Y entonces cuando de pronto solamente le dicen: me siento raro, ¿no? Veo un poco borroso y me duele un poco la cabeza. Entonces afortunadamente decidieron trasladarlo, porque hay muchos que dicen: no pasa nada, llévenlo a casa y pues ya se recuperó, ya se un analgésico y ya. Afortunadamente los paramédicos decidieron trasladarlo al hospital. En el hospital tampoco sabían exactamente qué hacer. Y lo primero que hacen cuando hay un golpe en la cabeza, todos, absolutamente todos los médicos, todas las personas, lo primero que pensamos es en una tomografía. Uh-huh. En una tomografía, le hicieron tomografía. No había una lesión evidente en la tomografía, como era de esperarse. Y aún así decidieron hospitalizarlo. 2 días hospitalizado. Suben una foto de él en el cuarto, en la habitación, con el celular y viendo televisión, ¿no? Cuando es una de las cosas que después de una conmoción evitamos, el descanso cognitivo. No es correcto, celulares, sí. ¿no? Para que el cerebro vuelva a tener esa línea basal de
pues, de bienestar. Entonces me llamó la atención y dije, o sea, no es posible que ni siquiera el neurólogo, o sea, no era necesario hospitalizarlo. No sé si, porque yo no lo evalué, yo no lo vi de primera instancia, no sé ni siquiera si la tomografía era necesaria, pero le hicieron tomografía, lo hospitalizaron, y a pesar de todo ese tratamiento y todas esas decisiones, hubo algo que se conoce como síntomas persistentes postconmoción. Se quedó con dificultad para dormir, con dificultad para poner atención, ¿no? La memoria disminuyó, el rendimiento escolar se pues, vino abajo, y después de ser un niño de 10, perdí un año escolar. Un año completo de la escuela perdió. Por una serie de decisiones que no quisiera yo juzgar, que fueron malas, sin embargo no fueron tampoco las más correctas, y eso lo llevó a perder un año. Entonces en ese momento fue el momento de decir, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer, claro, para estandarizarlo, porque sí, yo ya sabía perfectamente los protocolos, cómo funcionaban en Estados Unidos. Muy paso A, paso B, paso C, días de reposo, descanso, las primeras 24 horas, ¿no? Entonces no había nada escrito hace 5 o 6 años en español acerca de conmoción cerebral, y nada es nada. Sí, son pocos los artículos que hay. Nada en español. Entonces pues ya, decidí primero hacer una guía. Dije, hay una guía pequeñita, un ebook. Dije, no, voy a escribir un artículo. Escribí un par de artículos, los publiqué y dije, no, sigue estando muy corto, ¿no? Entonces ya empecé a investigar más y pues así nació el libro y el programa de emergencias, que de pronto se convirtió solamente para entrenar a los profesionales de la salud. Únicamente para profesionales de la salud. Sin embargo, costó mucho trabajo y es muy complicado que rompamos paradigmas entre los profesionales de la salud. Que le pueda yo decir a cualquier profesional de la salud, él no necesita una tomografía. Y aún con toda la evidencia que hay, de todos modos, si no es por el médico, entra la otra parte, la familia. ¿No? La familia de pronto nos obliga a los médicos, mejor tómale una tomografía. Claro. Mejor me voy a estar más seguro. Pues hoy tenemos mucha seguridad de que muchas tomografías no son necesarias, porque sabemos que cerca del 90% de las tomografías en las lesiones cerebrales leves van a salir limpias. Leves, van a salir limpias. Hay otro poquito que sí, pero para eso existen las reglas de decisión clínica, para eso existe el criterio del médico para decir, te evalúo y tú si necesitas, tú no necesites. Pero, tiene golpe en la cabeza, todos necesitan, definitivamente no. Entonces, ya no solamente se quedó en el entrenamiento para los profesionales de la salud, sino quise ir más allá con la comunidad. Y entonces creé un curso en línea que se llama Cero Conmociones, que es para la comunidad, que es un curso que se lleva en línea, es completamente gratuito, dura 1 hora y media más o menos, son 6 capítulos, muy didáctico para la comunidad en general, y al final les dan una constancia también, ¿no? Entonces hoy familiares, entrenadores, jugadores, pues el staff médico también, y además los administradores, por ejemplo, de los equipos, todos les piden ya en muchos equipos ese curso como una base para que todos comiencen a entender la conmoción cerebral. Entonces pensé hacer como ese sándwich, ¿no? Por un lado los profesionales de la salud, por otro lado la comunidad, los padres, los familiares, ¿no? Fundamentalmente a los profesionales de la salud. Fundamentalmente y a la familia. Okay. Junto con entrenadores también, ¿no? Porque el curso ahora tiene una parte que está dedicada a entrenadores, a los que no son profesionales de la salud. Para allá iba, pero antes te iba a hacer una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el equipo de resonancia magnética nuclear y la tomografía? Principalmente la definición. La definición. El estándar es, sin duda, la tomografía. Para las lesiones cerebrales intracraneales, es decir, la lesión dentro del cerebro, quisiera
primero exponer que las radiografías no son necesarias y además son inservibles para eso, ¿no? Sí. En una radiografía no puedo ver un cerebro. Así es. El estándar hoy en día es la tomografía. Hoy en día en México. En otros países donde ya tenemos biomarcadores, entonces la tomografía no es que quede en segundo paso, pero es el paso previo para decidir sí o no la tomografía. Y entonces la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones o estudios especiales prácticamente están muchos reservados para la investigación, ya especiales con contrastes especiales, y otros como la resonancia magnética para lesiones muy pequeñas, y prácticamente la diferencia es en la definición. En la definición de la imagen. En la definición. Entonces estábamos entre la capacitación en los profesionales de la salud, la familia, que es la parte de la sociedad, pero yo he visto al menos que pues sí hay muchos entrenadores, ¿no? En los deportes, sí, pero yo no he visto que estén ahí colgados o que me digan, mira, este está certificado por alguna institución. Yo no sé, al menos aquí en México, ¿no? Yo no los he visto. En México apenas de 2 años para acá hemos certificado entrenadores y el equipo de salud. La selección, por ejemplo, nacional está certificada en conmoción cerebral. Algunos equipos, especialmente equipos amateur o juveniles de fútbol americano, también ya están certificados, porque además les proponemos que lleven a cabo todo un programa integral. Si ellos se comprometen, yo les digo, para la familia, para los jugadores, para todos ellos está el curso de la comunidad, que es completamente gratuito. Para los entrenadores está el curso para entrenadores y primeros respondientes. Yo los entreno y les ayudo a que la organización tenga sus protocolos, tenga sus políticas, tenga reglamentos, como debe de ser, y que sean respetados. Entonces yo les ayudo a hacer eso completamente gratis, para que entonces puedan, ya como organización, y no solamente de manera individual, sino ya como organización, puedan certificar la organización como preocupada por la conmoción cerebral. Claro. Doctor César, aquí estamos hablando ya de atletas de alto rendimiento, por ejemplo la selección nacional, y algunos otros atletas que tienen competencias ya de más alto nivel. Sí, o que por lo menos entrenan regularmente. O que entrenan muy regularmente. Pero ¿qué pasa con el resto de la población que se está iniciando, que entrenan a lo mejor 3 días a la semana, son regulares, pero ¿qué pasa con ellos? Pues los casos más graves que he tenido no vienen de los atletas de alto rendimiento, sino de los deportistas de fines de semana. ¿No? Y de fines de semana me refiero a los que dicen, no, hoy me levanté con ganas de... Sábado y domingo. De ir a correr, ¿no? De ir a hacer la carrera. Sí. Y no solamente hablando de una lesión cerebral, sino aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la deshidratación, que no saben identificar cuando su cuerpo comienza a hablarles y llamarles y decirles, oye, me estoy deshidratando, ¿no? Tú no estás acostumbrado a correr, tú no estás acostumbrado a un maratón, tú no estás acostumbrado a la bicicleta. Estoy deshidratando, o aumenta mi frecuencia cardíaca. Entonces, definitivamente, pues la mayoría de la población tenemos que hacer caso al cuerpo y pues tener un entrenador, o sea, que nos vaya dando la pauta para decir hasta aquí o hasta acá. O ahora, pues seguramente hablaremos de los... Pero certificados, supongo, ¿no? Sí. No sé si el año pasado hubo un caso en Yucatán, si no mal recuerdo, por ahí de medio año, acerca de una chica que estaba en el gimnasio y de pronto tuvo una condición médica que se conoce como rabdomiolisis. Es por el esfuerzo físico, se rompen las fibras musculares. Entonces las fibras musculares sueltan una sustancia. Esta sustancia es incapaz de que sea filtrada por el riñón. Es más grande que un capilar. Entonces se queda atorado y produce insuficiencia renal. Entonces estuvo al borde de la muerte. Y tuvieron que, pues terminó con insuficiencia renal y pues terminó demandado este gimnasio y el entrenador, porque justo no estaba certificado,
Entonces no fue capaz de establecer y personalizar un plan para una persona de acuerdo a su condición, a su edad, al ritmo cardíaco, etcétera. Entonces definitivamente necesitamos a alguien que nos guíe si somos principiantes, ¿no? Me pasó casi en octubre del año pasado, viajé a un congreso, hice una escala en Atlanta, y seguramente conoce el aeropuerto de Atlanta, que es grandísimo. Sí, es muy grande. Entonces ya se me hacía muy tarde, iba a perder el vuelo y estaba parado el loop, el trenecito. Se paró por unos momentos y dije, no voy a llegar, si lo espero no voy a llegar. Entonces apresuré el paso, seguía viendo el reloj, apresuré el paso, empecé a correr, me eché como 3 estaciones, más o menos, y que son además larguísimas, largas y corriendo. Llegué con una taquicardia impresionante y yo sabía que mi reloj tenía que darme una alerta y no la di, o no le hice caso. Y ya después pues me empezó a decir, oye, pues tu frecuencia cardíaca está muy elevada. Se elevó. Me sentí muy mal, llegué a la sala de espera, me tuve que sentar, tuvieron que llamar a los paramédicos, me pusieron oxígeno, porque pues, me sentí muy mal, ¿no? ¿Qué hubiera sido lo correcto? Pues hacerle caso justo a las alertas, ¿no? Hoy afortunadamente tenemos dispositivos que pueden ayudarnos, así como hay dispositivos para la deshidratación, por ejemplo. ¿Has visto las tiras que ponen en la frente para la temperatura en los niños? Pues hay tiras que se ponen igual en la piel para medir la deshidratación, para alertar a nivel de colores cómo es que va la deshidratación, y entonces te puedas hidratar. Pues por supuesto los relojes para que te avisan cuando la frecuencia cardíaca, o las bandas, o hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, a ver, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, que pues ¿qué pasa con las personas que no están acostumbradas al deporte? Pues por supuesto que el deporte es una maravilla, y hacer ejercicio nos va a ayudar a la salud en general, pero haciéndolo de manera correcta o adecuada. Claro. Con alguien que esté certificado, con alguien que sea un profesional y que además pues pueda hacernos un plan personalizado, no llegar y pues, los ejercicios de fuerza son igual para todos. Para todos. Porque no todos tenemos las mismas tenemos capacidades, la misma capacidad, ¿no? La misma reserva, la misma resistencia. Y como te decía, pues los deportistas de fines de semana pues son los que debemos de tener mucho cuidado. Entonces ese accidente, pues tan simple, ¿no? Puede ser muy simple. De una persona que se cae del caballo, aún con protección. Es lo que hace que se cruce el deporte en tu práctica médica, y de allí nace la cultura de la prevención que tú estás desarrollando. Sí, ahí estoy en ese camino y tengo muy clara una filosofía, y que la filosofía es cero conmociones. O sea, así es la misión del programa, cero conmociones. O sea, es decir, estoy plenamente convencido de que tenemos que eliminarlas. Difícilmente las vamos a eliminar, eso lo tengo de alguna forma claro. Pero el problema no está en que te conmociones, el problema está en cómo te tratan la conmoción. Oh, ya. ¿No? Porque de ahí se detona todo. Las conmociones o las lesiones repetitivas producen efectos devastadores para la salud, ¿no? para la mente del ser humano. Entonces, sí, la prevención es muy importante. No se van a evitar, porque incluso los sistemas de protección no han logrado eliminar por completo las conmociones. Sí disminuyen el riesgo. Los cascos es imposible, y se ha demostrado muchas veces, y los estudios ya hasta se detuvieron en ver si protegen o no, porque en realidad no protegen de una conmoción, pero sí de lesiones más graves. Entonces por eso es que no dejamos de utilizar equipos de protección, ¿no? Digamos que sí ayudan. Sí ayudan, pero para lesiones más graves, ¿no? Para fracturas de cráneo, para fracturas de faciales, etcétera, ¿no? Pero no la conmoción. Porque para conmocionarte no necesitas un golpe en la cabeza, ¿no? Por definición, la conmoción cerebral es cualquier golpe en la cara, la cabeza, el cuello o cualquier otra parte del cuerpo, porque se transmite la energía. Exacto. Entonces, si yo te golpeo en el pecho, pues la energía se transmite hacia la cabeza, y es suficiente con que el cerebro se sacuda para que te conmociones.
Entonces, pues, aún teniendo casco, pues qué, si te pegan en las piernas o das una vuelta y aunque no pegues en la cabeza, ¿no? Sí. Pues te puedes conmocionar, por supuesto que sí, ¿no? Los más evidentes y los más frecuentes son, por supuesto, los golpes en la cabeza, ¿no? Pero no necesariamente necesitas pegarte en la cabeza. Uy, ya. La prevención, digamos, la prevención en los sistemas, en los atletas, en los que están iniciando, y nunca no es considerado, ¿no? En los deportes de alto rendimiento, en los deportes profesionales más bien, o en las ligas profesionales, por ejemplo, en la NFL, ¿no? Hay muchísimas cosas que ayudan a prevenir las conmociones cerebrales. Y muchas tienen que ver no con dispositivos, sino tienen que ver con el entrenamiento, ¿no? Durante muchos años, uno de ellos es, por ejemplo, enseñar a taclear, ¿no? Enseñar a no agachar la cabeza y taclear, pues, de frente a los números, por ejemplo. Eso evita el mecanismo de lesión predominante en la conmoción cerebral. O ahora seguramente habrás visto en algunos partidos una guarda que le ponen a los cascos, que son como unos gajos, que se llama Guardian Cap, que es como un casco sobre el casco, una protección que acolchona el casco, ¿no? Incluso se les ven las cabezas mucho más grandes. No todos los usan, eso es completamente voluntario, ¿no? Pues han demostrado disminuir el riesgo de conmoción cerebral. Pues, se utilizan en los entrenamientos. Y también han cambiado las reglas. Han cambiado las reglas, van, ¿no? cambiando las reglas muchísimo, y cada año se van cambiando las reglas. Cada año se van inventando reglas nuevas. Una regla... ¿te gusta el fútbol americano? Sí, claro, me gusta. ¿Te acuerdas de... Bueno, seguramente conoces a Tua Tagovailoa de los Miami Dolphins, el quarterback de los Miami Dolphins, ¿no? Tiene una predisposición por conmocionarse con un mecanismo de lesión que se cae de espaldas y la cabeza se va hacia atrás y se conmociona, ¿no? Hace como 3 años, 3 temporadas, estaban en playoffs y se conmocionó 3 veces seguidas, ¿no? Y en las 3 veces seguidas, si ves las repeticiones en esos videos, él hace las manos así, ¿no? Cuando se conmociona, hace las manos así. Y este signo no era reconocido como un signo para retirar a un jugador del juego como sospecha de conmoción cerebral, ¿no? Se llama inestabilidad motora fina. A partir de su caso, entonces hoy la inestabilidad motora fina se considera como un signo probable de conmoción. Entonces, si un jugador presenta esto, lo retiran inmediatamente del juego, no puede regresar hasta que no sea evaluado. Y antes no existía. Entonces, eso es una regla que se ha hecho. O pues, no puedes golpear casco contra casco, por ejemplo. Muchos podremos estar... Aunque a veces se va, ¿no? Sí, es difícil. Pues, pídele un tackle que no, a un safety que no taclee, o que se detenga cuando alguien ya está indefenso. Pues está cañón. Y ahí, la verdad es que es totalmente divergente la opinión, ¿no? Hay quien dice, no, pues están convirtiendo el fútbol americano en un juego de lo que no era, ¿no? O sea, de rudos, de golpes, etcétera. Entonces, y hay quien dice, pues está bien, es para protegerlos, ¿no? Claro, pues sí. Y es difícil, la verdad es que estar en el punto medio, y es difícil para la liga, pues, cuando sí, cuando no. Sí. Pero cada vez más hay más prevención y conciencia para prevenir lesiones, y no solamente lesiones de cabeza, ¿no? Sino lesiones en general musculares. La deshidratación, por ejemplo, hablando de los deportistas de fin de semana, los deportistas que no están acostumbrados a hacer deporte, la deshidratación condiciona a más lesiones musculoesqueléticas, ¿no? A más cansancio físico, ¿no? a hacer que el corazón se acelere más, o sea, un montón de cosas. Sí, ¿no? Sí. Ahora, platícanos un poquito sobre tu programa de emergencias en conmoción cerebral, que aquí nos hiciste el favor de regalarnos un libro. Al final te vamos a solicitar que nos lo dediques, nos los autografíes. Con mucho gusto.
y creo que eres pionero en América Latina en este sentido, ¿no? Sí, no hay otro programa en América Latina y en español que esté estandarizado, y como te decía, es estandarizar la respuesta, porque cada quien, al no haber materiales en español y haber heterogeneidad en la formación de los profesionales de la salud respecto a la atención de las lesiones cerebrales, entonces pues cada quien las trata como piensa que es mejor, ¿no? Incluso neurólogos y neurocirujanos. Las lesiones cerebrales tienen un espectro muy amplio, ¿no? Las lesiones cerebrales leves o conmociones cerebrales, las lesiones cerebrales severas y las moderadas. Entonces, las conmociones cerebrales leves son más o menos el 85%. Las moderadas pues andarán por ahí del 7-8% más o menos, y las graves son las más pequeñas. Y las graves son aquellos traumatismos severos, ¿no? Que son muy fáciles de identificar. Sí. ¿No? Muy fáciles de identificar. Que los tratamientos son especializados y que pues incluso hay subespecialidades en medicina neurocrítica, pero son los menos. Uh-huh. El problema más grave para la salud pública son las conmociones cerebrales. Las conmociones. Porque ocupan una gran cantidad de visitas a las salas de urgencias. Sí. Cuando a veces no son necesarias. Y lo peor de todo es que llegan a las salas de urgencias y muchos de ellos, se estima que cerca del 80% de los pacientes que llegan conmocionados a las salas de urgencias egresan sin un diagnóstico de conmoción. ¿Cómo? Sí. O sea, no hacemos diagnóstico de conmoción cerebral. O sea, lo clasificamos como lesión cerebral traumática leve, solamente basándonos en una regla que se llama la escala de Glasgow, ¿no? Que es para medir el estado neurológico. Uh-huh. Y se mide en un puntaje entre 3 y 15. Entonces, de acuerdo a la exploración física, si abres los ojos, si puedes seguir mis órdenes, si estás atento al ambiente, entonces se va clasificando. Y la lesión cerebral traumática leve es aquel que tiene un puntaje entre 3 y 15. Pero basados en una sola regla. Cuando los signos y síntomas más frecuentes en las conmociones son la cefalea o el dolor de cabeza, las alteraciones del equilibrio, por ejemplo, la pérdida de la memoria, las dificultades para conciliar el sueño, uh-huh. Las dificultades para concentrarse. Entonces hay que hacer pruebas en urgencias de equilibrio, pruebas posturales, pruebas de retención de la memoria mediata, de la memoria inmediata, de un montón de cosas, pruebas neurocognitivas. Sí. Que la mayor parte de los médicos que estamos en urgencias, de los profesionales que estamos en urgencias, no sabemos hacerlas. Ya. Entonces no llegamos al diagnóstico de conmoción. Sí, yo veía que, por ejemplo, esta vez cuando me puse a leer sobre esto, dije, bueno, tenemos un órgano acá que se llama cerebro y tiene una protección. Pero esa protección, yo veía, si puede llegar a medir 3 milímetros, ese es cráneo, ¿no? Pero llega a medir hasta 3 milímetros, en la parte frontal quizá medio 5 milímetros, medio centímetros, y en las partes más delgadas hasta... Estas partes se llaman, ¿cómo se llaman? Temporal. Las partes temporales, son las de esta parte, son aún más muy delgadas. Muy delgadas. Muy delgadas. Entonces, y cada parte pues tiene funciones que controlan en todo el cuerpo, ¿no? Y yo también me preguntaba, y te lo pregunto, ¿qué función tiene entonces el cabello? El cabello es una parte de la piel, ¿no? O sea, más bien está considerado el cabello dentro del sistema tegumentario, uh-huh. No tanto del neón ni de la cabeza, y pues nos ayuda a regular temperatura, nos ayuda a justo las glándulas que están ahí junto con el cabello, a la sudoración, a regular la sudoración, la hidratación. Yo no he leído acerca de que ayude a la protección del cráneo el cabello como tal, ¿no? Como un compensador quizá en el impacto, ¿no? ¿No crees? En el impacto quizá no, yo pienso, ¿no? Pero ¿no crees que sí ayuda a controlar el aspecto ambiental? Sí, la temperatura, por supuesto, ¿no? La temperatura, la deshidratación,
pero proteger más bien a la piel, ¿no? Tanto Claro. como al cráneo y al cerebro. No. No. Aunque las lesiones pueden ser extensas, ¿no? Y aparte, pues además aparatosas, porque especialmente en los niños la piel cabelluda, la piel que protege al cráneo, es muy vascularizada. Entonces las lesiones en los niños que son en el cráneo pueden incluso hacer que tengan una hemorragia intensa y que puedan hasta chocarse, ¿no? En los adultos es un poco más complicado, pero en los niños especialmente sí. Sí. Pues sí protege finalmente, porque absorbe una parte de energía, tan la absorbe que se rompe, Sí. ¿no? Sí, Entonces, claro. Sí, definitivamente sí ayuda a la piel, pero el cabello, fíjate que no me había puesto tanto a pensar. Me lo voy a llevar de tarea. Sí. Y a ver qué hay. Te lo comento porque alguna vez estuve, precisamente íbamos a un partido de fútbol americano, curiosamente, iba con mi hijo en un lugar de ahí de Estados Unidos, y entonces me dijo, está muy fresco, ¿no? Pero para él fresco es pues no sé, 1 grado, 2 grados, ¿no? Para mí eso es frío. Sí, ya está frío. Entonces yo pues salí con mis capas para cubrirme la piel, etcétera. Y salí, pero entonces llegamos porque pues cuando va es todo un show, ¿no? Pero llegan los jugadores, hay un área y te pueden firmar, etcétera, cuando se bajan de su auto, etcétera, ¿no? Para meterse al estadio. Entonces yo pues iba, pero de repente vi que la temperatura prácticamente estaba a 1 grado. Y yo de repente yo no soportaba el frío. Y él me dijo, mira, él traía una gorra y me dijo, ponte esta gorra. Y me la puse. Y mira, y yo no sé, yo sentí un cambio, la verdad. Yo sentí un cambio porque sentí como que más calientita. Y yo no sé si eso ayudó a mi cerebro a mandar a mandar instrucciones a través de las hormonas a todo el cuerpo, ¿no? Sí, sin duda. La cabeza es un termorregulador importantísimo, muy importante, junto con los pies, Es curiosamente. un termorregulador. Entonces, sí, yo por ejemplo puedo estar igual, pues muy ligerito, haciendo frío, 2-3 grados, siempre y cuando tenga la cabeza tapada, ¿no? Tengo mis gorritos y con eso. Justo en un partido hace creo que 2 o 3 años, en diciembre, estábamos en Pittsburgh y estaba prácticamente pues, nevando, estábamos a menos 7 grados y yo estaba con mucho frío y llevaba ropa de nieve y todo. Y el de al lado mío pues me veía como estaba sufriendo. Todos los que íbamos estábamos sufriendo, ¿no? Pero los que ya están acostumbrados al frío me estaba viendo y pues, se levantó. Yo ni siquiera vi cuando se levantó y trae un pedazo de cartón, ¿no? Me dijo, póntelo en los pies. Bueno, ponlo en los pies, ¿no? Pues puse el cartón y encima de los pies, santo remedio, ¿no? Sí. Y bueno, entonces justo los pies y la cabeza son termorreguladores. Termorreguladores. ¿No? Y la cabeza también ayuda mucho. Y tanto para subir la temperatura como para bajarla. Claro. También. Sí. Muchas gracias por esta aclaración, doctor César. Digamos que hay cargos, hay certificaciones, pero ¿qué podríamos hacer en nuestro país, digamos? Entonces, yo he visto que en otros lugares, pues sí, vemos las certificaciones de los entrenadores, ¿no? Y ellos van midiendo poco a poco tu desempeño físico. A veces tú quieres cargar más y ellos te dicen, no, vamos a comenzar a este ritmo. Porque obviamente si algo sucede con la persona que estás entrenando, esa persona pues te puede levantar una demanda o una denuncia y tú tienes que responder por ella, claro, ¿no? O la empresa. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí en México? Digamos, porque ha habido un boom después de la crisis de salud que vivimos en la pandemia, en donde llegan los jóvenes, muchísimos jóvenes a los gimnasios
pero también llegan personas de otras edades, de más de 50 años, digamos, a entrenar, pero son diferentes metabolismos, diferentes condiciones metabólicas y de fuerza que tienen cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué sugerirías tú para tener un servicio de calidad dentro de un área de entrenamiento? Súper importante esa pregunta y la verdad es que qué bueno que lo señalas. Y lo primero, y creo que lo más importante, es darles reconocimiento a los entrenadores, el reconocimiento que se merecen. Y yo considero, mis colegas o muchos colegas quizá estarán en desacuerdo conmigo, pero creo que ese es el camino: profesionalizar a los entrenadores y acogerlos como parte de los profesionales de la salud. O sea, no tienen que ser profesionales ajenos a la salud. Entonces, en Estados Unidos está muy bien delimitada y señalada el área y la profesión de entrenadores atléticos, ¿no? Y están dentro de las ciencias de la salud como profesionales de la salud y forman parte de los equipos multidisciplinarios en la atención, ¿no? Aproximadamente en los equipos, por ejemplo, de los equipos de salud o los equipos de atención médica en la NFL son alrededor de 23. Entre ellos están psicólogos en el juego, o sea, no estoy hablando de la organización total, en el juego. Y hay entrenadores atléticos. Bueno, hay una asociación grandísima, la NATA, la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos. Uh-huh. Y están a la par de las asociaciones médicas importantes. Lo mismo que con los psicólogos. Las conmociones cerebrales. Fíjate, este dato es importantísimo. El centro de conmociones de la Universidad de Pittsburgh, de UPMC, es el centro, yo diría que uno de los más reconocidos a nivel mundial. No es dirigido por un no es dirigido por un neurocirujano, es dirigido por un neuropsicólogo. Porque le dan el justo valor, porque vemos la importancia de que no solamente son alteraciones fisiológicas, orgánicas o estructurales que ve el neurocirujano, sino hay otra cosa muy importante. Y lo mismo entonces con los entrenadores atléticos. Entonces tenemos que darle ese valor. Y te digo que están a la par. A ver, fíjate que has visto las camillas y seguramente conoces las camillas esas rígidas de plástico o de madera donde ponemos a los pacientes lesionados, uh-huh, ¿no? Entonces las asociaciones médicas, hoy en día hay muchos estudios que no debemos de utilizarlas ya en los pacientes, o no para todos los pacientes de trauma. Y antes era, te caíste, te pongo una tabla rígida, te pongo unos straps, te pongo un collarín, algo para que bloquee tu cabeza y así te llevo al hospital, ¿no? Hoy ya prácticamente van en desuso, ¿no? Uh-huh. Y la asociación, la NATA, la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos en Estados Unidos, dijo, a ver, un momento, o sea, tú no tienes por qué decirme lo que yo tengo que hacer en el deporte, ¿no? Entonces hizo muchos estudios y dice, si quieren dejarlas de usar en la calle están bien, pero en el deporte siguen siendo una herramienta muy importante que salva vidas. Y entonces tú ves y previene o ayuda para las lesiones catastróficas de la médula espinal. Está el caso de Ryan Shazier. Ryan Shazier era un jugador de Pittsburgh Steelers en un juego contra los Bengals, taclea de frente, se va contra el muslo de un jugador, la cabeza, la energía se transmite a toda su columna vertebral, claro, y las últimas lumbares le estallan, ¿no? Lo ponen en una camilla, lo llevan al hospital. Afortunadamente estaba en Cincinnati, que hay un centro neurológico ortopédico muy importante. Y años después, Ryan Shazier se tuvo que retirar, por supuesto, ya no pudo volver a jugar, pero volvió a caminar. ¿No? Presentó una de las selecciones en el draft y entró caminando. Su boda bailó. Y fue gracias a que la NATA, la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos, dijo, momento, las camillas siguen siendo otra vez. Entonces, a ver, he hecho mucho choro para decir que necesitamos que se profesionalicen, necesitamos adaptarlos dentro del equipo, darles su lugar. Yo creo que es la mejor manera de que podamos estar seguros y todos como comunidad de que estamos en buenas manos con los entrenadores atléticos. Sí.
Ahora, se ha desarrollado, digamos, en países como Japón, por ejemplo, que es un país que ha desarrollado mucha tecnología en lo que el tema que vamos a tocar ahora, que es la tecnología wearable, que es la tecnología que viene del inglés, ¿no? Wear, que es vestir, Sí, vestir. y able, que es capaz, ¿no? Entonces, en las estadísticas yo investigué que el país que más desarrolla tecnología en este sentido es Japón. Después sigue la República Popular de China, después sigue Estados Unidos y Nueva Zelanda. Okay. Son los países que en diferentes porcentajes, en ese orden más o menos, llevan esa tecnología. Pero ¿qué es me gustaría llamarle TM o TW, perdón, a esto? Pero ¿qué es la tecnología wearable y cómo se realiza el monitoreo deportivo de ellos? Hay dispositivos, entran aquellos que ya cumplen con algunas normas y que son ocupados pues en las ciencias médicas, que ya son dispositivos médicos, que ya están bien identificados. Pueden ser, por ejemplo, en el caso del fútbol americano, las guardas que tienen sensores, o sensores que van adheridos al proceso mastoides, al hueso que tenemos acá atrás, para medir los impactos, bandas, relojes. ¿Estos van implantados? No, es un adhesivo, es como si fuera un parche. Sí, un adhesivo. Ajá, sí, que se pone aquí más que implantado, ¿no? Y se utilizan para medir las aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Los smartwatch, las cintas para medir el ritmo cardíaco, por ejemplo. Entonces están a grandes rasgos los dispositivos que son médicos y los dispositivos que son los wearables, que son justo que no están regulados de alguna manera, ¿no? Y que no se utilizan médicamente, pero son muy útiles para justo identificar y monitorear el comportamiento que tiene el organismo ante pues el esfuerzo físico, ante las cargas, ¿no? Ante los movimientos, ante los impactos que usan ciclistas, por ejemplo, cascos que tienen sensores o chalecos que tienen sensores, los que te decía que también son considerados wearables, estas etiquetas para medir el nivel de deshidratación, ¿no? Y que si bien todavía no entran como dispositivos médicos para la telemedicina, son muy útiles como población en general para poder justo darnos cuenta de estas señales de que el cuerpo está dando una señal de alerta. ¿Y qué tan desarrollados están en México? Poco desarrollados. O sea, desarrollados en función de un desarrollo propio mexicano. Pues obviamente adoptamos, como ya decías, dispositivos chinos o de otros países. Y hoy cada día es más su uso. Pues en fitness, especialmente en atletas que corren, en atletas que hacen ciclismo, en los deportes de alto rendimiento, definitivamente, buenos profesionales, definitivamente pues no están utilizados, ¿no? Sí. Y no se utilizan para monitorear en tiempo real las reacciones del cuerpo, ¿no? Este monitoreo en tiempo real realmente se realiza a partir de sensores, ¿no? A partir de sensores, y principalmente hoy en modelos de investigación. Específicamente, porque no se han podido socializar ni estandarizar para todos, es decir, que todos utilicen el sensor para monitorear a todos. Sí, claro. Sino hoy están y no solamente en México, sino en general en el mundo, ¿no? En procesos de investigación para saber cómo se comportan, y seguramente no se van a asociar, y no es que todos tengamos que utilizar sensores, no en los próximos años, ¿no? Pero creo que sí, en algún momento pues va a existir tecnología que pueda no ser invasiva, porque hoy pues para un jugador pues traer una banda con un dispositivo un watch, pues de pronto le causa conflicto, ¿no? O sea, no veo yo a un quarterback utilizando un smartwatch o un bateador, por ejemplo. No, bueno, en el deporte de alto rendimiento indudablemente que eso se hace a nivel de los entrenamientos, ¿no? Y los hacen en tiempo real, los entrenamientos. Ahí sí. Alguna vez yo he ido a algunos entrenamientos de soccer, de fútbol soccer,
He visto algunos en programas de TV, como porque la oferta de jugadores en el caso del fútbol americano en Estados Unidos es muy alta. Entonces la competencia es tremenda, sí, es mucho para más. ganarse una posición, y entonces pues tienen que medir todo el rendimiento. Sí, tienen que... Y yo supongo que utilizan todos esos sensores y van midiendo toda la capacidad física de la persona, ¿no? Sí, y en tiempo real, justo como lo decías en entrenamientos, o uno de los ejemplos más importantes, por ejemplo, las pruebas de esfuerzo, ¿no? Donde te ponen una caminadora, te ponen una boquilla, una mascarilla para medir también la respiración, te ponen múltiples parches y sensores en el tórax para ver cómo se comporta tu corazón ante la carga, ¿no? O ante el esfuerzo físico, y hay un montón de wearables que hoy se utilizan para medir en tiempo real y determinar pues, cómo se comporta, para ver comportamientos y patrones que al final se van a traspolar en poblaciones. Sí. También. Sí, es algo que, bueno, yo sufro una cardiopatía y tengo que estarme verificando cada 6 meses, normalmente, ¿no? Son pruebas químicas, etcétera, y después ya me voy al área de cardio. Entonces me ponen muchísimos sensores, sí, por todos lados. Sensores por todas las piernas, en todos lados. Los brazaletes para medir la presión, y luego el oxímetro. El oxímetro y mi aparato para medir mi capacidad aeróbica. Sí. Entonces, pues le empiezo a dar a la bicicleta y el equipo lo va haciendo todo, sí, ¿no? Solito. Él lo va haciendo, nada más el médico me va diciendo a qué velocidad y y cómo voy a aumentar. Entonces aumento y ellos el equipo va midiendo en tiempo real, y posteriormente pues pum, me regresan me quitan todo y me acuestan en una tabla, como tú dices. No me quitan nada, no me quitan nada, me acuestan en una tabla y siguen midiendo. Sí. Y yo al principio yo me quedaba sorprendido, pero me dicen, no, es que tenemos que medir también el tiempo de recuperación. De recuperación, por supuesto. Exacto. Entonces la última vez que fui yo cambié mi sistema de entrenamiento. Entonces yo dije, bueno, me dijo, mira, es que vamos a vigilar un poquito más la glucosa, ¿no? Y entonces yo me puse a estudiar y dije, bueno, pues si hago más ejercicio de fuerza en los músculos más grandes, que son los de la pierna, espalda, pectorales, entonces más fuerza, disminuyó un poco el cardio, entonces y cambié a 70, prácticamente 30. Y cuando regresé esta vez, hace 2 meses, me hicieron otra vez la misma prueba. Y de repente se quedó así, ¿no? ¿Qué hiciste? Llegaste al 100% y todo bien, pero ¿qué cambio hiciste? Le digo, es que quise quemar más glucosa para bajar un poco más mi peso, porque había subido. Y me dice, dice, sí, estuvo bien. Corriste más, pero no. Hiciste más fuerza, corriste menos, o hiciste menos cardio, ¿no? Entonces dice, pero afectaste obviamente tu capacidad aeróbica, por lo tanto ya no estás perfectamente bien balanceado. Entonces ahora vamos a tener que regresar, o vas a tener que regresar a tu sistema anterior, donde estabas equilibrado en fuerza y en tu cardio. Y eso justo lo hacen los entrenadores atléticos. Los planes de retorno después de haberse diagnosticado una conmoción, que son graduales por pasos, que están basados principalmente en la frecuencia cardíaca objetivo, esos programas no los pone el doctor, no los pone el neurocirujano, no los pone el cardiólogo, no los pone el neuropsicólogo, los ponen los entrenadores atléticos. Los deberían de poner, ¿no? Sí, los deben de poner. Entonces, necesitamos ayudar a que se profesionalicen, acogerlos como profesionales de la salud. Sí.
para que entonces exista un verdadero sentido de su profesión y no pensar que son pues simplemente pues entrenadores de gimnasio, ¿no? Que te ponen una rutina sin personalizar. Es correcto. O sin conocer a la persona. Sin conocer a la persona, justo. O sea, cuál es el antecedente de salud que puede tener. Entonces las universidades tienen que desarrollar programas académicos, licenciaturas en formación de entrenadores atléticos. Es un área de oportunidad para los negocios, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, ya hablábamos entonces de la tecnología wearable o TW, sí, que son dispositivos que traen sensores y que nos miden en tiempo real diferentes parámetros. Ahora, si nosotros nos vamos, como tú nos mencionabas, la deshidratación, la tensión cerebral, la fatiga, el sueño, ¿cómo podemos en la medicina hacer que la medicina deportiva sea más predictiva? Pues, utilizando estos dispositivos, estos wearables. Sí, o sea, predictiva nos referimos a identificar en qué momento estamos pasando el umbral permitido para alguna condición, ¿no? Es decir, predictivo significaría en qué momento mi frecuencia cardíaca está pasando, o la frecuencia, pues sí, la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria o la presión arterial está superando el umbral y que entonces se comienza normal y que se comienza a ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, con la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, pues aumenta la frecuencia respiratoria también, y te digo, lo que me pasó a mí corriendo, pues eso es un claro ejemplo de cómo tienen que ayudar esta tecnología de TW, los wearables, a predecir o a señalar en el momento en el que ya se está convirtiendo en un riesgo. Y hoy los smartwatch puedes ver tú las tendencias de la frecuencia cardíaca, ¿no? Sin mayor problema, y cómo la vas bajando, y en eso creo que una utilidad muy grande es cómo esas tendencias, o cómo el entrenador atlético o el médico del deporte, ahí sí fíjate que hay una especialidad en medicina del deporte, ¿no? O sea, hay una especialidad así como neurocirugía o cualquier especialidad, hay una especialidad de medicina del deporte que es sumamente importante, y que también ellos utilizan todos estos datos para generar los planes personalizados de entrenamiento, ¿no? Entonces, pues todos estos wearables nos ayudan para obtener datos en tiempo real, descargarlos, prevenir lesiones que pueden ser incluso mortales o fatales. Hemos visto en la televisión casos como el de ¿cómo se llamaba este jugador? Damar Jackson, el de Buffalo, Damar, que se infartó tuvo algo que hoy conocemos como conmotion cordi, que fue como un desconecte de su corazón, cayó en paro en el estadio, lo reanimaron y hoy está vivo y está jugando, ¿no? Porque la atención fue pronta y adecuada. Sí, claro, eso es importante. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera traído un sensor y el sensor hubiera identificado un cambio en el ritmo o un cambio en la conducción eléctrica? Quizá hubieran detenido y no hubiera llegado al paro, no hubiera habido necesidad de reanimarlo, ¿no? O un ciclista que tiene justo un parche, ¿no? Y que eso ayuda a mandar una alerta en el cual pues estás sobrepasando tu capacidad física o pulmonar. Obviamente necesitamos tener datos, y es a donde está la ciencia en este momento, obteniendo todos esos datos para poderlos masificar, para después poderlo hacer individual, y que predictivamente ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, podamos decir, pues entonces tu frecuencia cardíaca, en base a lo que yo ya conozco y todo lo que tengo, todos que ya los aprendí, antecedentes, ¿no? Como inteligencia, y lo tuyo, tu frecuencia cardíaca óptima está en tanto. Entonces, pues ya vamos a poder personalizar entonces estos wearables como sean, para que pueda predecir
medir en tiempo real. Sí, es correcto. En la medicina del deporte, por ejemplo, en mi caso a mí me dijeron, bueno, pues tu máximo va a ser como de 120, ¿no? En tu vida diaria, no haciendo ejercicio, ¿no? Porque pues, en mi práctica del deporte yo tengo mis parámetros, hasta dónde puedo llegar. Y entonces así se programa. Pero en mi vida aquí, como estamos, pues es otro parámetro, ¿no? Es otro valor, más bajo, mucho más bajo. Pero el wearable, inmediatamente cuando hay alguna alteración, simplemente me manda un aviso, me dice, ¿sabes que hace 5 minutos estabas por encima de tus 100? Y además puede ajustar de frecuencia, en tiempo real, ¿no? Sí. O sea, podrías ajustar en tiempo real, decir, bájale, súbele, y no esperar quizá la consulta al mes con el médico del deporte o el entrenador atlético a que te ajuste el plan. No. O sea, lo hace ajusto en tiempo real. En tiempo real. En ese momento pues ya, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Sí, incluso hasta el peso. Espero 15, 20 minutos y no pasó ya nada, entonces, normal. Sí, yo fíjate que en el futuro me imagino prendas que puedan hacer eso, ¿no? Que las prendas que utilizan quien levanta pesas, o sea, que son muy ajustadas, tengan integrados los sensores sin necesidad de conectar algo más, ¿no? Y que entonces, pues ese esfuerzo y las fibras cuando se expanden o se expandan, eso marque, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que, o sea, estoy seguro que es lo que vamos a ver en el futuro. Ahora que he estado viendo, regresando al fútbol americano, por ejemplo, los pants, las cositas de aquí abajo, yo veo que en los músculos de aquí atrás del cuádriceps traen ya mucha tecnología de respiración. Sí. Supongo que es para introducir más oxígeno y dar más fuerza todavía a esa parte, porque la que se usa mucho es en esta, sobre todo en la defensiva, la cadera, ¿no? Sí, la cadera, los muslos, las piernas. ¿Sí? Entonces, ¿es por eso? Sí. Ese es el wearable, ¿no? Parte del wearable. Necesariamente tiene que ser, un wearable no necesariamente tiene que ser un sensor, justo, ¿no? Sino algo que ayude al organismo a mejorar la respuesta. Y la transpiración es una de ellas, ¿no? Telas inteligentes, que no quiere decir que estén conectadas a algo electrónico y que vean algo, sino simplemente que se adaptan mejor, ¿no? Que contienen mejor a los músculos, por ejemplo, que permite a la piel respirar mejor, a no perder el calor, por ejemplo, sí, ¿no? Y evitar que haya más lesiones musculoesqueléticas. Justo diste en el clavo, creo, respecto a los wearables, ¿no? Porque estábamos muy como en decir, tienen que medirse, no, o sea, justo esto que dices es un wearable. Yo lo veo, por ejemplo, cuando voy a zonas muy frías, pues a veces llevo mis playeras, pues yo digo, ¿por qué Nueva Zelanda? Y dije, no, pues digamos, esta prenda es de Nueva Zelanda, ¿no? Es una playerita ahí delgadita y traen, primero eran 100, 200. Yo supongo que son los hilos o es el nivel de aislamiento que te hacen. Sí, seguro. Entonces ahora me dijeron, mira, sacamos el 150, ¿no? Entonces es mejor todavía, ¿no? O de donde tú vienes puedes usar para la temperatura de la Ciudad de México esta tela. Sí, y hay telas incluso que son refractarias, ¿no? O sea, que evitan la pérdida de calor a través de eso, ¿no? Una manera de perder el calor es la evaporación y otra es la refracción. Sí. Entonces, o sea, yo pierdo calor y esta prenda lo contiene, ¿no? O hay prendas que de plano pega el poco calor que venga del exterior, sea de rayos o de cualquier otra fuente, y que la convierte en energía. Sí. Puedo estarlo ocupando de la luz incluso artificial, no necesariamente el sol, y convertirlo en energía, en calor. Y digamos que me podrías, ahorita regresamos al fútbol americano, que me apasiona también, pero digamos, hay deportes
donde uno lo practica solo, ¿no? Sí. Hay deportes que son de equipo y hay otros deportes que son 1-1, digamos el boxeo, por ejemplo, pero el boxeo ahí el golpe es directo. Y no es a la cabeza, es a estos lados, acá arriba, pero este golpe de acá se va hacia arriba, ¿no? Sí. Hoy sabemos que el mecanismo de lesión predominante para conmocionarse es el rotacional. O sea, es el movimiento del cerebro que hace esto. ¿No? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínate en un frasco de vidrio que tenemos adentro una gelatina, ¿no? Entonces esa gelatina, si la movemos en esta dirección o lo presionamos, no se lesiona tanto que si tomáramos el frasco por debajo y lo giráramos. Ante esta fuerza rotacional, las fibras cerebrales son muy lábiles, se rompen y entonces viene la lesión cerebral. Y también sabemos hoy que la inconsciencia profunda, o sea, es decir, que de pronto te pongas inconsciente, también está mucho más asociado, y el daño cerebral profundo, a los golpes rotacionales. Es decir, me dan un golpe te dan un golpe aquí y yo giro. Un cabezazo con el casco. Exactamente. ¿Sí? Entonces por eso es que los noquean. Aunque tenga casco. Sí, porque no impide ese movimiento rotacional. Es que el cerebro es el que se mueve. O sea, el casco te va a proteger que no te la fracture. Claro. Pero ese movimiento de rotación es imposible que el casco lo contenga o lo amortigue. Sí. Igual en el box. Regresamos al americano, pero en el box, pues los ponen inconscientes y los noquean cuando les dan un golpe aquí. Los dos son deportes. Y los dos son deportes. Pero este movimiento rotacional es el que produce inconsciencia profunda. Oh, ya. Qué interesante. Y hay muchas igual, por ejemplo, pues en el béisbol los pelotazos. Oh, sí. ¿No? Bueno, se colocan ahora cuando van a batear, digamos de este lado, ya el casco ya tiene una protección. ¿no? No. Sí. Pero sigue habiendo muchas conmociones en el... Pero aún así llega el golpe y te mueve. Sí, te mueve. El golpe de frente también. El golpe a ver, se transmite hacia el cerebro, ¿no? Tengo un montón de videos ahí, justo los pelotazos, cómo producen signos y síntomas. Sigue habiendo muchas conmociones o lesiones cerebrales en el béisbol. En el béisbol, por ejemplo, esta parte de que si te llega un pelotazo acá, porque no puede ser del pitcher al catcher, sino puede ser en otra situación, ¿no? De sí, que te llega por ejemplo, el pelotazo. o incluso cuando se barren los jugadores. Exacto. ¿No? O los... A ver, cuando hay un batazo fuerte, ¿no? Y el fielder, hablemos del jardinero, ve la pelota y comienza a correr hacia atrás y choca contra la pared posterior, ¿no? Entonces él de pronto no mide y por eso existe la franja de advertencia alrededor del campo de béisbol, que cambia del pasto a la arcilla. Entonces es la manera en la que el jugador va corriendo hacia atrás, no sabe qué distancia tiene ya de la pared, pero sí siente la diferencia en el campo y es la franja de advertencia y sabe que ya está muy cerca. Entonces, que ni le baja, ¿no? Seguramente ni le baja. Porque lo que quiere es pero se golpea en la cabeza y pues eso le puede producir una lesión, ¿no? Claro. No solamente lesión cerebral, o sea, un montón de lesiones en ese impacto. Y todos los deportes tienen su riesgo, aunque sean deportes de no contacto. Pues, por ejemplo, el ciclismo. Yo pensaba, regresando un poquito al fútbol americano, por ejemplo, que la parte frontal creo es una de las partes más que están más propensas a golpes, ¿no? En la parte frontal. Y la parte frontal, digo, bueno, ¿qué controla la parte frontal? El razonamiento, la cognición, las emociones, ¿no? Los movimientos. Y veía por qué es tan más gruesa, porque ya puede llegar a ser hasta de 1 centímetro esta parte, ¿no? La parte frontal es una de las más fuertes, pero volvemos otra vez a lo mismo, no depende de... O
sea, del grosor ni de la protección del cráneo, sino que toda esa energía se transmite al cerebro. Va para acá. Va para el cerebro. Incluso hay lesiones que se llaman por contragolpe. La lesión por contragolpe es, tú recibes el golpe en el frontal, por ejemplo, y la energía se transmite por todo el cerebro y la lesión estructural, es decir, el daño, está en la parte posterior. En la parte posterior. Del cerebro. Oh. Acá no ves nada en la resonancia o en la tomografía. Solo el chipote, ¿no? Solo el chipote, pero en el cerebro no. Ajá. Y la lesión está atrás. Está atrás. ¿Cuántos golpes crees que reciba el centro en una temporada? No. No me puedo imaginar, pero pues nada más en un juego. Dependiendo del equipo, ¿no? Si están cualquier centro. Bueno, el centro que lanza la bola, pues es el que tiene que proteger al que está atrás y tiene sus dos guardias aquí, ¿no? Pues no sé, recibe, yo creo que es el que más recibe. Es el que más recibe, porque el que tiene enfrente, lo único que está esperando es que él suelte el balón para darle el cabezazo. Sí. Y se lo da sobre la cabeza. Cerca de 7,000 en una temporada. ¿7,000? Cerca de 7,000 en una temporada. Y a ver, el caso que más hizo público la conmoción cerebral en la NFL fue el caso de Mike Webster. Uh-huh. Mike Webster fue durante mucho tiempo el centro de los Pittsburgh Steelers, uh-huh, ganador de 4 Super Bowls. Wow. Y se estima que pues cerca de 270,000 golpes recibió en toda su carrera. Oh my God. Y que estos más o menos se equiparaban a tener 27,000 accidentes leves de tráfico. O sea, choques. Choquecitos. Choques. Entonces él, de pronto, se suicidó. Él se suicidó, Mike Webster se suicidó, y curiosamente, el día que se suicidó, y cuando murió fue a dar fue en Pittsburgh, y fue a dar al CEMEFO de la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Y ahí estaba el doctor Beneto Malu. Beneto Malu es un neurocirujano nigeriano que tiene una manera de hacer las autopsias muy, muy sui generis, porque platicaba con los cadáveres, ¿no? Y él, en ese ritual, le preguntaba: ayúdame a entender de qué moriste, ayúdame a entender por qué falleciste, ¿no? Entonces Mike Webster, imagínate, pues es considerado como el mejor centro en toda la historia de la NFL. Fue 4 veces Super Bowl en una ciudad donde desayunan, comen y cenan fútbol americano en Pittsburgh, ¿no? Entonces, cuando dijeron, les vamos a hacer una autopsia, el pueblo dijo no. La ciudad dijo, yo no quiero, no le hagan autopsia, ya se murió, ya déjenlo en paz, ¿no? Y a diferencia de México, en Estados Unidos, en México quien puede, ¿cómo se dice?, perdonar la autopsia es un gobernador, un político, sí, ¿no? En Estados Unidos solamente el médico es el que puede decidir si se lo hace o no se lo hace. Entonces decidió que se la iba a hacer, porque él veía que no fue una muerte natural, veía muchas cosas. Bueno, ¿y qué fue lo que vio? Que Mike Webster, siendo un ganador de 4 Super Bowls, se volvió indigente. Vivía en la calle en su camioneta. Claro. Entonces él llamó la atención, dice, ¿cómo es que alguien, siendo tan exitoso, pues, terminó en la calle? Entonces quiero saber qué le pasó a su cerebro. Y entonces él por primera vez describió algo que se conoce como encefalopatía crónica traumática, o ECT, una enfermedad neurodegenerativa muy similar al Parkinson, muy similar a la demencia frontoparietal, muy similar al Alzheimer. O sea, todas estas son enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad, la ECT, la encefalopatía crónica traumática, es una enfermedad neurodegenerativa ocasionada por la acumulación de los golpes asociadas a las conmociones cerebrales maltratadas. Entonces él describió por primera vez esa enfermedad.
Wow. Y a partir de ahí se volvió la revolución en la NFL. Mucho, se comenzó a hablar de la conmoción cerebral y del riesgo que había, porque entonces empezaron a conocer un montón de casos iguales. Sí. Y uno de ellos, el más también muy mediático, el de Aaron Hernández. Aaron Hernández era un ala, un jugador en la posición del ala de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que era pareja, fue seleccionado al mismo tiempo que Ron Gronkowski. Ah, ya. El mejor ala cerrada de toda la NFL. Sí. Es considerado como el mejor. Pues bueno, Aaron Hernández, los críticos de la NFL y del deporte dicen que Aaron Hernández pudo haber sido mejor jugador que Gronkowski. Pero decidió suicidarse. Terminó matando a uno de sus amigos. Después fue a la cárcel y se suicidó. Y después de suicidarse, le hicieron una necropsia y vieron que su cerebro tenía encefalopatía crónica traumática. Y así como ese hay muchos otros casos. Otro muy sonado, el de Phillips, un jugador de los 49 de San Francisco, que de pronto, así, sin más ni más, un día decidió ir a asesinar a su médico. Mató también a su esposa, el médico, a 3 nietos, a un vecino, y terminó suicidándose. Wow. Hacen autopsia y determinan que tiene encefalopatía crónica traumática. El último caso, apenas que fue el año pasado, no me acuerdo cómo se llama este personaje, que subió a las oficinas de la NFL en Nueva York, se equivocó de piso porque iba a hacer un tiroteo en las oficinas de la NFL. Oh my God. Ya recuerdo. Sí. Y terminó también con eso. Hay estudios, es que, a ver, de pronto dicen, ¿por qué le tiras? No le tiro. No, o sea, es simplemente ponerlo sobre la mesa, y además porque es mi misión reconocer que está esto. No, sí, es increíble. Yo, no sé, en lo personal, hace 2 semanas estaba en Vancouver. Entonces fui a un bar y vi un partido de fútbol, Eagles contra San Francisco. Y entonces veo una jugada, pero pues va a taclear a la cintura, pero pues al taclear en la cintura se recuesta, pero se va el casco hacia el otro casco, ¿no? No fue intencional, quiero pensar, ¿no? Porque con la adrenalina es imposible, ¿no? Sí, es imposible. Pero se da, ¿no? Se da el caso. En ese caso no lo castigaron, no hubo castigo. Vi que decían, no hubo castigo, qué raro. No, porque fue casco a casco. Pero fue el impulso, yo creo, de la jugada, pero lo paró ahí, ¿no? Entonces, esos son los golpes los pequeños que golpes tú mencionas, ¿no? A ver, y el problema no está en golpearse, ¿no? Porque de pronto pareciera que todo esto que estoy diciendo pues estigmatiza el deporte. Pues si no hagas deporte, mejor, porque pues voy a terminar como todos ellos. Sí, Hay claro. un estudio muy grande de la doctora Ann McKee. Ella tiene el banco de cerebros más grande del mundo en Estados Unidos. Y la doctora Ann McKee es la experta mundial en esta enfermedad, en encefalopatía crónica traumática. Es un estudio en jugadores de la NFL y el 99% de los cerebros de exjugadores de la NFL tenían un grado de encefalopatía crónica traumática. Wow. ¿No? Hoy no se ha podido asociar, por supuesto, de ninguna manera que el deporte y las conmociones cerebrales condicionen a esta enfermedad neurodegenerativa. Uh-huh. ¿Cómo se comporta esta enfermedad? Como el Alzheimer, o sea, es tan complicado diagnosticarla porque se parece tanto, ¿no? Son irreversibles, pero es difícil de diagnosticarla en vida. O sea, el diagnóstico se hace solamente con una autopsia. O sea, no hay ninguna sustancia. Ahorita podemos hablar de biomarcadores, empiezan a tener una luz en el camino los biomarcadores cerebrales, pero hoy en día no, y además se parecen tanto al resto de enfermedades que no se puede diagnosticar.
Pero, a ver, ¿cuál es el riesgo? Se ha asociado el riesgo, sí, hay un riesgo mayor en las conmociones repetitivas, pero lo más importante es en las conmociones que no son tratadas adecuadamente. En aquellas conmociones en las cuales no hay un diagnóstico primero y un programa de rehabilitación y de regreso a la actividad. O sea, las conmociones repetitivas son las que no lo diagnostico y le digo, no te pasó nada, sigue jugando. Y ¡pum! Otra vez tiene otra conmoción. Todas las alteraciones bioquímicas ahora que se van acumulando. Bueno, César, pues ya hemos platicado de algunos temas que son muy interesantes. La verdad, la plática ha estado muy interesante. Pero sí me gustaría que nos mencionaste la palabra biomarcadores. Entonces, y su neuromonitoreo también. Entonces, nos agradaría saber, quizá nuestra audiencia también, desde luego, ¿qué son estos biomarcadores cerebrales? Bien, pues no quisiera ser muy técnico y quisiera explicando que un biomarcador es una sustancia en el cuerpo que puede detectarse más bien a través de otra sustancia externa, ¿no? Un biomarcador es la medición de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Los pacientes diabéticos se toman una muestra en el dedo y la analizan con un equipo portátil que es un glucómetro y saben qué nivel tiene de glucosa. Eso es un biomarcador. Entonces hay biomarcadores cerebrales y un biomarcador cerebral es una sustancia que es liberada. Hace ratito hablaba que cuando se rompen con este giro, con este mecanismo de lesión, se rompen las células, al romperse liberan sustancias. Y esas sustancias se van al torrente sanguíneo. Correcto. Y entonces yo puedo identificarlas a través de pruebas. En un equipo que es muy similar a un glucómetro para medir la glucosa, que también usa cartuchos y que puede identificar múltiples sustancias. De 4 años para acá se han identificado algunas sustancias como la SB100, la ubitiquina, la proteína G ácido fibrilar para las conmociones cerebrales. Fíjate que la característica de la conmoción cerebral, o por qué de pronto se nos vuelve a los profesionales de salud complejo, es que una de las características de la conmoción cerebral es que no hay una lesión estructural que se pueda ver en una resonancia magnética o en una tomografía. No, posible. ¿No? Porque el nivel de lesión es bioquímico, es nivel de sustancias. Entonces, hasta hace de 4 años para acá, que ya fueron autorizados por la FDA en Estados Unidos, tenemos disponibles estos biomarcadores. Y ahora ya es imposible que alguien se salga, bueno, no imposible, pero con una especificidad de 99.7%. Muy alta. ¿No? Muy alta. Pocos biomarcadores en la medicina tienen esa sensibilidad y especificidad, ¿no? Para detectar una enfermedad. Entonces hoy podemos reconocerla sin necesidad de más nada. Es decir, se rompe la célula. Se rompe la célula. Entonces libera una sustancia y el biomarcador se enlaza con esa sustancia y automáticamente cuando tú haces la medición ya puedes predecir diagnosticar un posible daño. Exactamente. ¿Sí? Sí. Así de sencillo. Así de sencillo es. Entonces, oye, qué interesante. Muy interesante porque nos ahorramos una N cantidad de tomografías. Claro. Entonces, hay grupos en los cuales yo sé a quién sí tomarle tomografía y a quién no. Y ahora con el biomarcador ya claramente puedo decir, tú no necesitas tomografía. Como papá, tampoco quiero estigmatizarla porque por supuesto hoy en día es una necesidad, pero la tomografía, imagínate que la cantidad de radiación que emite una tomografía es equivalente a tomar aproximadamente como 150 radiografías de tórax. O sea, imagínate a alguien que te tome 150 radiografías de tórax, es la cantidad de radiación que está absorbiendo tu cuerpo en una tomografía. Y en los niños se ha visto, hay un riesgo de incremento de cáncer, especialmente en los niños. Es mínimo,
y es muy poquito, y además pues porque no es frecuente que le estén tomando a un niño. Pero si fuera mi hijo, yo preferiría que le tomaran un biomarcador, no una tomografía. Ya, en una, digamos, no lesión, sino un traumatismo Craneoencefálico. cráneo. Y ahí sí para cualquiera, no solamente los leves, ¿no? Sino los moderados y los severos también. Todos. Porque además tienen una sensibilidad para detectar lesiones estructurales que son invisibles a las tomografías y a las resonancias. Mencionaste dos biomarcadores, que uno es la proteína S100B. Ajá. Y la GFAP. Ajá. Y otra, me parece. Sí. Entonces, ¿son las que están actualmente disponibles o hay más todavía? Hay muchas más, pero se utilizan más bien como para fines de investigación. Las que se utilizan para la clínica es la GFPA, que me dijiste, que es la proteína G ácido fibrilar glial, que son células de la glía, de las células de sostén del cerebro. Y la otra es la ubitiquina. O sea, son las dos. La S100B también se utiliza, pero no para fines, sí para fines clínicos, pero para hacerlo en el momento, algo que conocemos como medicina en el punto de cuidado o point of care. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que yo tenga que llevar al paciente al hospital para que le tomen sangre y lo procese el laboratorio, sino se hace en el momento, en el lugar. Y las dos que se utilizan son la proteína G ácido fibrilar en su conjunto con la ubitiquina. En un dispositivo, que es un equipito portátil del laboratorio, que es muy pequeñito, que utiliza un cartucho, se le pone sangre ahí, se mete el cartucho, lo lee y te dice tú estás conmocionado. En México se va a utilizar por primera vez en el Mundial ahora de fútbol americano. Bueno, esperemos que lleguemos. En el de soccer. En el de soccer. Ya la FIFA lo tiene dentro de sus protocolos, sin embargo en México tenemos una restricción importante porque todavía no están autorizados por la COFEPRIS. Ah, pero sí por la FDA. Sí por la FDA. Bueno, pero ya sabes quién manda, ¿no? El tema es que llevamos ayudo al laboratorio que comercializa esta prueba y el equipo a sacar los ¿cómo se llaman? Los permisos de COFEPRIS. Llevamos poco más de un año, incluso nos costó mucho trabajo obtener el permiso para la investigación, ahora que estamos haciendo investigación con estos, pero solamente están con fines de investigación. Entonces, si no logramos para el Mundial obtener el permiso, pues seguramente los utilizaremos con fines de investigación. Pero lo ideal es que ya estén para la clínica, para que en el campo se utilicen ahí y se puedan diagnosticar desde ahí. O sea, ¿consideras entonces tú que en el futuro en la práctica de los deportes se van a utilizar como un glucómetro de rutina? Así. No para todos, ¿no? Sino para aquellos que tienen riesgo. Para los que están en riesgo. Pero se van a utilizar. Bueno, pues así se utilizan ya en Estados Unidos, ¿no? Y es difícil, además de ocultar ya la conmoción cerebral. ¿Qué pasa con los jugadores de alto rendimiento? Esconden síntomas con la finalidad de que no lo retiren. Ahí está el caso de Mahomes. Mahomes se conmocionó en unos juegos divisionales y muchos dicen que jugó el Super Bowl conmocionado. Entonces, con estos biomarcadores va a ser imposible. Incluso hay una encuesta de la NFL de hace algunos años y les preguntaron a los futbolistas: si hubiera una droga que aumentara tu capacidad de concentración y de esfuerzo físico y que fuera indetectable, ¿la utilizarías? El 97% respondió que sí. Sí. Y les hicieron otra pregunta: si tuvieras la oportunidad de jugar conmocionado el Super Bowl, ¿o jugarías conmocionado el Super Bowl? El 100% dijo claro. Sí. Y muchas veces no es tanto por lo que van a percibir económicamente, sino por el deseo de tener el anillo y... Toda la vida se preparan para eso. Sí, es su fiesta pues más sí, grande. Es lo más bonito. Si a mí me preguntas, yo lo haría. Sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo ves tú esto de implementar toda esta tecnología en los clubes, en las selecciones, en los grupos deportivos, etcétera, en el futuro?
En México, hablemos de México, pues. Lo mismo que sucede en Estados Unidos, hoy ya se utiliza de manera clínica y ya estandarizada dentro de protocolos. España ya lo utiliza, algunos países de Latinoamérica como Chile ya tienen biomarcadores autorizados, en México todavía no están autorizados, pero yo espero, confío que el trabajo que estamos haciendo rinda frutos y que a mediados o a finales de este año ya los tengamos disponibles en México para comercializar y los ocupemos en todos los deportes y además en todos los hospitales. Sí. César, nosotros ahorita hemos visto que la tecnología no solo nos mide datos, ¿no? Sino que también nos ayuda a cuidar la vida, la mente, nuestro cerebro, que es el centro neurálgico de todo nuestro cuerpo, de los atletas y por consiguiente de los seres humanos, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Que no hay nada más humano que cuidar algo que vamos a tener toda la vida y que nos permite movernos, que nos permite pensar, que nos permite amar, que nos permite sentir, y que es nuestro cuerpo. Uh-huh. Y yo creo que no hay nada más humano y como acto de amor que cuidar nuestro cuerpo. Claro. ¿No? Entonces esto nos va a ayudar a prevenir la salud, pero siempre y cuando estemos educando también, ¿no? Sí, educando y haciendo, como te decía en el principio, esfuerzos como que me parecen súper importantes, comunicar desde una manera muy cercana a la comunidad los temas científicos. Uh-huh. ¿No? Porque vemos cada vez más, creo que con el acceso a la información y ahora la inteligencia artificial, las personas tienen más acceso a información, pero a veces información que depende cómo tú la manejes, es como la apropias y la interpretas. Entonces no hay como la guía de un profesional, pero que además podamos comunicar de esta manera a la comunidad y la verdad es que yo creo que es la manera que podemos llegar a hacer conciencia sobre el respeto que debemos de tener sobre el cuerpo, sobre nuestro propio cuerpo, cuidarlo y hacerle caso. Claro, César. César, yo la verdad en lo personal te agradezco mucho esta plática que hemos tenido, nos podríamos extender más. Vamos a hacer otro encuentro. Me gusta, es muy agradable platicar contigo, pero sí me gustaría que enviaras un mensaje a los deportistas jóvenes de las diferentes edades, en las diferentes categorías que están iniciando, los que ya llevan mucho tiempo y a los de alto rendimiento también, y principalmente a las familias, porque hay que darle un sentido humano a todo esto. ¿Qué mensaje les darías tú a ellos? Mira, esta es tu cámara. Muchas y gracias. Puedes decir lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Pues a ver, antes que otra cosa quizá dimos muchas cosas y parecía que estigmatizara y vimos como en un lado un poquito oscuro de los deportes hablando de las conmociones y hablando de todo esto. Sin embargo, el mensaje debe ser muy claro, el deporte es salud, el deporte es vida y tal como se paró el doctor Benetton Malu frente a un montón de jugadores de la NFL y que dijo, a ver, entiéndanme, yo no estoy en contra del deporte, sino simplemente quiero levantar la mano y hacer conciencia en todos los deportistas profesionales, amateurs, en todos, en que debemos de cuidar el cuerpo, debemos hacerle caso al cuerpo, debemos acercarnos a profesionales que estén certificados, que estén entrenados y que puedan llevarnos a mejorar la salud y que el deporte no se convierta en una conducta de riesgo. El deporte no es riesgo, el deporte es cómo lo hacemos. Entonces, pues ese creo que pudiera ser el mensaje más importante que quiero dejar. Y por supuesto también dejar abierto y la invitación, si quieren conocer de conmoción cerebral, que se metan a ceroconmociones.org. Ahí pueden hacer el curso para la comunidad y es completamente gratuito. Ahí búsquenle y adelante, háganlo y compártanlo. Además que esa es la finalidad de crear conciencia, en mi caso de la lesión cerebral, pero hay muchos otros esfuerzos también en general para prevenir lesiones en el deporte. Vamos a colocar en la cintilla, César, dónde te pueden ubicar y dónde ellos pueden entrar para nuestra comunidad para poder aprender un poco más de esto. Por supuesto. Finalmente, pues antes de cerrar, te queremos agradecer, pero también acostumbramos a que
nuestro invitado pues nos coloque ahí alguna frase en ese pizarroncito. Por aquí anda el Gis, sí, por aquí anda el Gis. O algún mensaje que quede grabado aquí en nuestro estudio. Okay. Ah, mira, pues aquí estaba, ya había visto que está ahí. Muchas gracias por sumarse. Programa de emergencias de conmoción cerebral del doctor César Chávez García, quien me hizo el amable favor de obsequiarnos. Entonces, pues, como viene en blanco, pues no sé, César, si nos podrías dedicarnos o darnos tu autógrafo aquí, sí, y un pequeño mensajito, si gustas. Gusto. Gracias, doctor César, por compartir su visión con nuestra audiencia esta mañana. Le agradezco muchísimo su participación y sus conceptos. Y a ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros compartiendo esta plática, en donde hoy hemos aprendido que la tecnología no solo mejora el rendimiento, también puede salvar vidas. Cuidar el cerebro es cuidar el futuro del deporte, y cuando practiquemos el deporte, cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestra salud, nuestras condiciones físicas, para que los desarrollemos adecuadamente. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por escuchar este podcast Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos conectando conocimiento con bienestar y salud. No se olviden que SITS es un espacio en donde todos podemos aprender algo nuevo cada día,